Buenos días, buenas tardes a todos. Volvemos después de un parón con el ciclo de webinar que va a dar el pistoletazo de salida para el octavo Congreso Alfamé que se va a celebrar en México, Yucatán, en el próximo mes de junio de 2026. Cuando finalicemos la sesión de webinar, daré también muchas nuevas pistas, nuevas informaciones de cara al Congreso para que vayáis conociendo lo que se viene. Entonces, ¿qué vamos a esperar o con qué vamos a disfrutar hoy? Ya lo antecedíamos en las redes sociales y en los diferentes grupos de Red Alfamed. Hoy tenemos un nuevo taller, una nueva conferencia en la que los doctores Marcos López y Jorge Cruz nos van a hablar sobre cibersociedades y discursos de odio, el papel de la alfabetización mediática en la construcción de entornos digitales responsables. Para la presentación de estos dos grandes ponentes voy a cederle la palabra a mi compañera Paula Renés. Muchas gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Un placer encontrarnos nuevamente en este espacio después de un año prácticamente que se iniciaron estos ciclos de webinars, de un verano que espero que todos hayan descansado y recargado energías. Y hoy tenemos el placer de compartir este webinar con dos grandes profesionales y compañeros. Ellos son Marco López Paredes y Jorge Cruz Silva, que como ha trasladado ahora mismo Patricia, pues nos acercará al mundo de las cibersociedades y los discursos del odio. Marco López es profesor universitario e investigador especializado en ecología de medios y sociedades digitales. Dirige el Observatorio de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde lidera investigaciones sobre tecnología, cultura y comunicación. Ha desarrollado también el concepto de ultramediación, que explora las transformaciones en las prácticas comunicativas contemporáneas y bueno, pues tiene un enfoque académico en el que promueve una comprensión crítica e interdisciplinaria de los entornos digitales mediante la docencia y la producción de conocimiento aplicado. Bienvenido, Marco. También nos acompaña pues Jorge Cruz, es profesor, investigador en el Observatorio de Comunicación y coordinador del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado en Comunicación por la PUCE, máster en Medios y Cultura Digital por la Universidad de Edimburgo, Escocia, es doctor en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y culminó el programa postdoctoral en la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Bienvenido, Jorge, bienvenidos Marco y Jorge, los dos. Os cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia y Paula, por la presentación. Un abrazo caluroso a todos los colegas y asistentes que nos acompañan en este espacio que vamos a compartir desde el Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto poder dialogar con todos y cada uno de ustedes. Nosotros vamos a empezar un poco contextualizando antes de iniciar la presentación formal, con una conversación que nos ha llevado a entender o a tratar de comprender por qué la sociedad cada vez más se basa en un mundo digitalizado en función de discursos de odio. Los discursos de odio, como ustedes bien saben, cada vez se van fundamentando sobre todo en espacios políticos, tecnopolíticos y socioambientales, entendiendo lo socioambiental como esta convivencia a través de un sistema o una ecología mediática que está conformada por muchos elementos y por muchas variantes que tenemos de participación, desde quienes emiten los mensajes, quienes los reciben como ciudadanía, y esto termina lastimosamente abarcando un tercer ámbito que es el que les dejo en esta primera parte antes de la presentación inicial, que es la sociedad polarizada, que es uno de los fenómenos que se ha transformado en una de las apreciaciones más globalizadas dentro de lo que podemos entender desde los fenómenos de la comunicación. Cada vez más tenemos una sociedad enfrentada entre bandos. Lastimosamente, esto se abona por la falta de criticidad desde la sociedad, que es la que recibe los mensajes, es el receptor fundamentado,
que además pierde la capacidad de discernir y discriminar la cantidad y la calidad de información que le llega, sobre todo en ciertos momentos en donde la sociedad genera muchas más tensiones, es decir, procesos electorales, preelectorales o procesos en donde las tensiones sociopolíticas son aún mayores. Así que eso son líneas temáticas que desarrollaremos y ahora voy a dar paso a mi colega, el doctor Jorge Cruz, para que también se presente y pueda iniciar con sus elementos de desarrollo. Gracias, Marco. Qué gusto verlos a todos, qué gusto verlas a todas. Pues sí, nos animamos, como decían también hace un momento Patti y Paula y la gente que podemos leer hacia el Congreso. Estamos muy emocionados de poder seguir hablando de esto en los siguientes meses para encontrarnos en Yucatán y hablarlo. Algo importante que marcar es que tanto en el Observatorio de Comunicación de nuestra universidad en Ecuador, como lo que hemos encontrado de espacios de trabajo en Alfamed, nos han permitido precisamente reconocer que tanto los discursos de odio, tanto este análisis que hemos venido trabajando, tiene mucho que ver con cómo hay relaciones que tienen que reconstruirse. Somos parte de una universidad que pues busca mucho la justicia social y parte de eso es poder reconstruirse, rearmar precisamente este tejido social y como parte de eso también en la exposición, hoy hablaremos de cómo la alfabetización mediática informacional apunta precisamente a una reconstrucción. Hemos hecho durante los últimos 2 años estudios sobre discursos de odio, hemos trabajado en identificar metodologías y creemos que este es el momento de ir apuntalando los pasos de resolución. Vamos a hablarles pues actividades que hemos desarrollado como parte del observatorio y actividades que planteamos puedan seguirse construyendo como parte de esta lógica de reconstrucción, de restitución del tejido social frente a lo que sin duda es una de las preocupaciones más importantes de las esferas digitales. Adicionalmente, la idea de la ultramediación, que es un concepto que les invito a revisar, lo está publicado en algunas revistas, esto que estamos desarrollando, se fundamenta justamente en esta idea de entender una sociedad que busca nuevamente empoderarse, pero que además está transversalizada por los medios, las formas y la tecnología. La tecnología entendiéndola no desde el riesgo, sino justamente desde la falta de capacidad y capacitación que tenemos los seres humanos para entender la vorágine de información que nos llega a través de la tecnología y los dispositivos. Por eso es que hemos tomado fundamentalmente la idea de cibersociedad o cibersociedad. Es importante, creo yo, contextualizar que las cibersociedades, desde que empezamos a leer y a entender teóricamente su concepto, ha tenido también muchos momentos de evolución y muchas fracturas. Si ustedes se fijan, en los últimos 10 años hemos tenido una reconstrucción total de la tecnología alrededor del ser humano. El aparecimiento de la inteligencia generativa, procesos generativos de inteligencia, el manejo de prompts, el correcto uso de las formas en las que los algoritmos de inteligencia artificial trabajan, los machine learning y todo lo demás ha hecho que el concepto de cibersociedad ahora sea mucho más complejo. Es decir, hemos vuelto a esta sociedad de las complejidades. ¿Y qué es ahora una cibersociedad? Es justamente el ser humano y sus colectivos atravesados por la tecnología, los usos y las formas. Me gustaría dejarles un poco con esta apreciación que hemos desarrollado también. Y luego, el siguiente eje, que es el discurso de odio. El discurso de odio aparece aquí porque abona a una sociedad en donde la información pierde la capacidad de entenderse bajo la calidad crítica, que es uno de los elementos o las líneas discursivas de las que hablábamos al inicio, antes de la presentación. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Los discursos de odio cada vez más son fundamentados. Miren ustedes todos los conflictos que empiezan a aparecer en Europa, todo el tema racial, la convergencia social en Europa es súper grave y además está también transversalizada con los hechos de los discursos que aparecen alrededor de las tecnologías de la información, pero también de las redes sociales, ¿no? Entendamos que las redes sociales no son la tecnología, es una forma de comunicación dentro de la gran
maquinario que es el Internet y otras estructuras digitales que tenemos. En Latinoamérica, los momentos y las tensiones políticas que nunca nos faltan, Centroamérica, también atravesada por estos elementos, los gobiernos y el poder tratando de controlar de alguna forma lo que ahí se dice o lo que se busca. Entonces, tenemos una sociedad enfrentada a muchas esferas de caos alrededor de la interacción de la sociedad y la digitalidad en la cual estamos inmersos. Sí, una de los encuentros que tuvimos al comienzo de estos análisis es poder, primero, como les decíamos, marcar una metodología, un espacio de análisis. Tuvimos unos trabajos muy interesantes con nuestros colegas en Portugal, de distintas universidades, del Politécnico de Lisboa, de la Universidad de Aveira, do Interior, sobre todo para encontrar cómo podíamos, primero en esta exploración, desarrollar una matriz multimodal. Regresando a la definición multimodal, no tanto como multimedial, no tanto como una forma de encontrar plataformas o formatos, sino precisamente sobre el discurso. Hablar de modo, campo y tenor fue algo que inicialmente nosotros encontramos bastante útil para poder descifrar cómo estos discursos de odio podían expresarse, podían entenderse, podían analizarse. Aquí simplemente un espacio de recuerdo de que el modo es eventualmente cómo se expresan estos discursos, mucho más importante ahora, no solo imagen, texto y audio como está escrito allá, sino cómo hay nuevos formatos, la memética, el uso de otros recursos como los stickers, como los GIFs, se han vuelto en los últimos años bien interesantes en este tipo de estudios. El campo sobre temas y contextos, aquí hemos encontrado pues elementos de análisis muy interesantes sobre migración, género, política, raza también, alrededor de lo que hemos venido desarrollando. En el segundo elemento de la metodología multimodal que nosotros usamos constantemente para el análisis descriptivo de discursos de odio en redes sociales, podemos también determinar algo que es importante. Si ustedes se fijan, casi todos los elementos que están en el campo, lo que se denomina como campo, son los que más desarrollo tienen en las cibersociedades. Casi siempre todos los elementos que inician desde una presión política terminan migrando hacia un contexto de análisis o enfrentamiento sociopolítico alrededor de género, de la propia política, de migración, elementos xenofóbicos, y casi siempre son los mismos elementos que se van repitiendo. En uno de los últimos estudios que hemos desarrollado, casi el 80% de las conversaciones alrededor de las tensiones sociales están dadas en estos ejes. Y esto pasa a manera de radiografía en América Latina, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, en África inclusive, que tuvimos un poco de acceso a información. Casi siempre los elementos son repetidos. Claro que cada una de las sociedades, en función de su bagaje cultural, va describiendo el odio en formas distintas. La migración, por ejemplo, o el valor xenofóbico está dado en ciertas condiciones por la migración de uno u otro sitio, dependiendo del área geográfica en la que estamos ubicados, y la política casi siempre reduce a estos conceptos de derechas o izquierdas, que casi podríamos hablar de una política líquida también, basándonos en Bauman, que ya nadie sabe qué mismo es la derecha o la izquierda. La sociedad en este momento ya no es capaz de discriminar técnica o teóricamente estos factores de la cibersociedad en función de la práctica de la política. Cuando hablamos de tenor, aquí también encontramos algo muy interesante sobre no solo las relaciones de emisor y receptor, como lo tenemos en la pantalla, sino incluso cómo hay nuevas lógicas de relación. Estamos pues con una publicación ahí en ciernes sobre cómo hay actores que navegan, por ejemplo, entre comentarios de videos de YouTube y van replicando información. Esto desde el observatorio lo pudimos ver, hemos visto este comportamiento en el que los usuarios, estos emisores, receptores, son itinerantes, y también nos muestra una nueva manera de comportarse para ingresar estos pues, dispositivos de discurso de odio, como a través de la narrativa de ciertos espacios hay actores que buscan diseminar ironía, exclusión, con nuevas formas de comportamiento. ¿Qué es lo interesante y por qué planteamos esto como un primer momento de la presentación? Porque esta matriz multimodal nos ha permitido robustecer precisamente los diseños de contranarrativas.
si conocemos, si logramos, pues, al menos entender cómo se comportan, podremos luego en espacios de alfabetización mediática e informacional tener una construcción de contranarrativas mucho más específicas. Ahora bien, aquí hay algo que es importante, ya hablando desde el concepto de la alfabetización. La alfabetización hoy en día, como les decíamos en la introducción, ya no solamente está determinando el correcto uso del dispositivo, sino también al discernimiento profundo de la información que recibimos por todas estas vías. Es decir, la información debe estar entendida bajo el criterio ya no solamente de validación de fuentes, porque ahora aparecen fuentes de todo lado, sino que qué tipo de información es correcta, adecuada en función del momento social o político que está viviendo una sociedad. Precisamente, y para complementar lo que dice Marco, es que nosotros hemos llegado a poder marcar que hay una intención del análisis multimodal, de esta combinación, que también se encuentra en cómo se producen estos discursos. Es decir, ahí poníamos un ejemplo, que un meme racista no solo ofende, pero también busca normalizar, es decir, busca que a veces tanto el campo tenga una fluctuación, ¿sí? Hay campos en donde la manera en la que la gente está conversando alrededor del tema permite que los discursos sean una especie de troyanos con humor para poder, pues de alguna forma, asentar estos discursos. El odio se camufla, como decimos, en formatos de consumo cotidiano, como los memes, como los GIFs, y hemos buscado analizar también esa intencionalidad porque hacia allá queremos partir con la transformación de la que hablábamos. De hecho, el 63% de las interacciones en los momentos más tensos de las sociedades, en la política o en la confrontación de la polarización, están mediados por humor disfrazado. Cada una de ustedes seguramente recibe constantemente a través de redes sociales memes. Y el meme, ¿qué es lo que hace? Disfraza dentro del humor a veces discursos de odio, ¿no? Que resultan obviamente cómicos en ciertos contextos de la sociedad, pero que pueden resultar lesivos y ofensivos. Muchos de estos, sobre todo, tienen que ver con las condiciones que veíamos anterior en el modelo metodológico. Género, orientación sexogenérica, condiciones de raza, condiciones de migración y también preferencias políticas. Entonces, el humor alrededor de esto es muy sutil, por supuesto, pero no por eso deja de ser o deja de estar dentro de los contextos discursivos del odio. Aquí también hay que hacer un énfasis muy importante. No nos olvidemos que el meme ya no solamente es la imagen, ¿no? Como se empezó a estudiar en los conceptos de memética hace más de 15 años. El meme tiene ahora la sutileza de que también existen los memes audiovisuales o los GIFs basados en la memética. Pues nosotros, a través de las plataformas y los dispositivos, hoy tenemos esta capacidad de memetizar el contenido audiovisual también. Y ahora con la inteligencia o la incursión de la inteligencia artificial en la producción audiovisual, esto es mucho más fácil, porque el deepfake o cualquier otra práctica en donde yo puedo hacer un montaje del rostro de quien quiera de ustedes bailando la Macarena, ya implica una memetización del concepto alrededor de lo que implica esta condición de humor, pero en un discurso o en un speech claro, determinado en un momento. Yo puedo poner a un gobernante que no es de mi agrado a bailar la Macarena, valga el ejemplo de nuevo, y ya pues lo estoy ridiculizando de una u otra forma. Y puedo poner el rostro de una candidata, de otro, cada vez más. La vorágine de la práctica política alrededor de la comunicación estará marcada por estos elementos. Fíjense que simplemente como para compartir uno de los últimos datos que tenemos de un estudio local, en el último proceso electoral ecuatoriano, más del 93% del contenido era un contenido creado primero alrededor de inteligencia artificial y luego lesivo o tratando de ser lesivo a los contrincantes entre los dos candidatos del balotaje. Entonces, esto va a ser cada vez un poco más triste en función de lo que estamos viendo en las sociedades. Seguramente ustedes también tendrán esos ejemplos de prácticas de los políticos dentro de los espectros de comunicación e información digital, en donde prácticamente todo es permitido y ese es el gran riesgo. Lo interesante aquí también, como lo dice Marco, es que hemos podido ir midiendo la intencionalidad tanto en las investigaciones como en espacios con los estudiantes. Vamos a ir hablando de estos sectores más vulnerables más adelante, pero la intencionalidad también ha sido un referente importante que nosotros hemos buscado entender
porque al entender cuál es la gratificación detrás de perseguir este contenido, de alguna manera podemos también entender si a dónde tiene que apuntar la alfabetización. Los usuarios, los consumidores de los discursos de odio, por supuesto que no buscan de manera pues muy vocal replicarlos, ponerlos en juego. Simplemente lo están haciendo alrededor de una satisfacción, sí, sin llegar al término profundo de la teoría de usos y gratificaciones. Sin embargo, es útil para decir que al buscar un entretenimiento puro, al marcar un entretenimiento puro, eh, la intencionalidad del entretenimiento disfraza muchísimo la intencionalidad del productor. El receptor muchas veces no está consciente de cuáles son estas agendas que se están planteando simplemente porque estamos en un mundo de un entretenimiento efímero y un entretenimiento que busca precisamente una producción rápida de estos discursos. ¿Cuál es la propuesta nuestra aquí? Es necesario que cada vez más el activismo ciudadano genere espacios de contrainformación, no solamente de verificación de la información, sino de contrainformación, entendiendo justamente cuáles son las intencionalidades de los discursos que aparecen en ciertos momentos. Y esto es importante porque también ayudaría a la sociedad y a la cibersociedad a entender cuáles son los elementos y las tensiones alrededor de las conversaciones que se generan en estos contextos marcándose o marcados por el odio. La sutileza de la que hablábamos antes, de esto de utilizar el humor y otras formas, hace que la sociedad se involucre en estos discursos, los practique, los participe, luego los comparte por WhatsApp a los familiares, todos se ríen y todos terminamos involucrados en una conversación falsa, polarizada y casi siempre sin darnos cuenta. Y cuando nosotros estamos ya inmersos en este tipo de información, hemos creado otro margen de polarización política y social que fundamentalmente o casi siempre es construido de forma muy sutil. Mientras hacíamos estos estudios apareció este término que el doctor López ha acuñado y de hecho ya lo presentó lo presentaste ya en Costa Rica, de ultramediaciones. Es poder también entender cómo la manera en la que se replican estos discursos también tiene una naturaleza relacionada a la tecnología, a su movilidad, ya que no solo hablamos de dispositivos, sino que hablamos de plataformas y de una movilidad de contenidos. En este contexto, la ultramediación, para explicar brevemente qué propone. Primero, entender que ya no es el ser humano y la tecnología, sino que es el ser humano atravesado por todas las tecnologías de la información en todo su contexto. Es decir, desde los medios físicos, los digitales, pero también las estructuras y las formas que se van creando. Son un montón de nodos alrededor de toda una ecología o todo un sistema de información creada en los nuevos contextos. Primero, entendiendo que las plataformas digitales actúan como redes y nodos de conexión. Sin ellas no funciona, pero también es importante entender que cuando hablamos de conexión, no nos referimos a la conectividad del Internet, que es uno de los elementos, sino cómo el ser humano genera conexiones alrededor de las conversaciones, el algoritmo, las redes y las formas van creándole también, porque todos nos involucramos en función del rastro digital. Nuestra huella digital nos va mostrando cada vez más la información con la que creemos estamos de acuerdo. Entonces, si yo soy de ultraderecha y empiezo a ver contenido, digo, todo el mundo piensa igual que yo, porque claro, el algoritmo lo que hace es trabajar en mostrarme mucho más de lo que yo estoy buscando y viendo constantemente. Y los de la ultraizquierda, conservadores o cualquier otro movimiento político creen lo mismo, es decir, somos la mayoría y los otros son los malos. La otra, el otro nodo dentro de la teoría de la ultramediación, la amplificación de los mensajes. Cada mensaje tiene una amplificación de un 27%, es decir, aunque yo coloque un mensaje y no haga nada más con ese mensaje, termina siempre cayendo en un círculo de esta red o de estos nodos de conexión humana. Pero ¿qué ocurre cuando estos en cambio llegan a tener mayor participación o intencionalmente buscan un hecho? Es silenciar otros mensajes que generan oposición a la ideología o a la tendencia con la que yo participo. El tercer elemento, la arquitectura algorítmica, que favorece la viralidad por encima de la verdad, lo que les acabábamos de mencionar. Si yo tengo una tendencia, mi rastro digital va a hacer que todas las plataformas alrededor mío me muestren eso.
De hecho, aquí hay una alerta que le hemos lanzado tiempo atrás, y la conversábamos en el encuentro anterior de Alfamed en Costa Rica, y es que incluso los medios formales más tradicionales ya están basando su menú digital en base al algoritmo. Entonces, si yo veo un medio de comunicación en su formato digital, comúnmente el relato, la narrativa que se construye ahí va a estar adecuada a mi rastro digital. Y también me mostrará las noticias con la tendencia que yo quiero. Y para el otro, le mostrará las noticias con tendencia que consumes desde otro punto de vista. Es decir, estamos metidos en esta transversalidad de medios y formas. Y luego, la estructuración de los rumores y los bulos, que son los que circulan con mayor velocidad que la información verificada, porque la información verificada, al cual, necesita un proceso de construcción de información. La otra busca la inmediatez y la mediatez, que son una receta súper compleja, además con la que se debe competir, porque también estamos en la guerra de quién informa primero las cosas. Entonces estamos en la guerra de las fuentes, de la información, y lo que falta alrededor de esto no solo es verificación, lo que yo les decía, sino también entender los contextos en los cuales la información circula. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional que tiene UNESCO. Y dentro de las conversaciones que mantuvimos en esos días, acá en la PUSE, tuvimos tanto a periodistas como a docentes y luego a un grupo muy particular de adultos mayores. Y uno de los aprendizajes que obtuvimos de este trabajo pues de vinculación con la sociedad ecuatoriana es que hay un elemento que necesita reforzarse muchísimo. Por eso lo poníamos, porque si bien todos tenemos una noción bastante importante y clara de esta diferencia, es sin duda algo sobre lo que tenemos que trabajar, sobre todo, y lo hablamos por supuesto en el contexto ecuatoriano, porque el reconocimiento de que hay una intencionalidad, una mala intención, una manipulación deliberada, o simplemente hay mensajes que van moviéndose entre el tejido social, sí marcan una diferencia para poder entender que hay información que tiene un nivel que necesita vigilarse más que el otro, que cuando hablamos de fact-checking estamos hablando quizá de una manipulación, y que cuando hablamos más bien de poder atacar estos problemas en la sociedad, estamos hablando quizá de otro tipo de tipología. La mala información y la desinformación en nuestro contexto ecuatoriano, entiendo que en el resto de países funciona parecido, necesita todavía aclararse, necesita marcarse mucho mejor y poder diferenciar a los distintos emisores en función de cómo están comportándose frente a estos niveles. Ahora aquí compartimos con ustedes también una tercera alerta en esta presentación. Ocurre un problema, y es que también los académicos caemos mucho en los modismos profesionales y terminológicos. Si ustedes se fijan, casi todo el mundo habla de fake news, pero en realidad la estructuración del fake news yo creo que también fue superada por algo que lo describe mejor, que es el misinformation en inglés, y en el español la mala información, porque además la mala información es construida a propósito, toma una información verificada, la reconstruye y nuevamente la empieza a circular. Es decir, hay datos verificados pero contados desde una versión de a quién le compete o le conviene que ese tipo de información sea narrada de una u otra forma. Y este es el contexto más peligroso que tenemos. Yo creo que es importante también que en el nivel de formación que tenemos como responsables en las nuevas generaciones que vienen de profesionales y de investigadores, tenemos que hablar mucho también de estos conceptos, de estos elementos que vienen transformando los propios contenidos y formas de entender la conceptualización. Y uno de estos en este momento es la mala información. De hecho, yo estoy convencido que con la injerencia de las inteligencias artificiales que cada vez mejoran y mejoran rapidísimo, ¿sí?, con una velocidad increíble que permiten hacer muchas cosas más constantemente, la mala información es la nueva punta de lanza de quienes quieren generar estos discursos de odios o desinformación a propósito. Entonces yo creo que esas intencionalidades también deben ser discutidas en nuestros contextos. Y sí, volvemos a hablar casi siempre yo he evitado hablar de la manipulación deliberada, porque es volver a estos conceptos de la aguja hipodérmica, la agenda CETIL y todas estas otras cosas que creíamos superadas, pero que si nos volvemos en un sentido súper crítico de las formas y los modos, lo que ocurre es que en el nivel digital nuevamente empieza a pasar esto. Incluso la caja de resonancia puede ser perfectamente adaptada a los nuevos contextos digitales de información.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar? Considerando que antes la idea o el concepto de información masiva era mucho más limitado. Realmente ahora sí tenemos información masiva. O sea, yo puedo odiar o ser fan de Donald Trump porque la información ya no tiene fronteras. ¿Ah? Entonces, antes, claro, para Estados Unidos su presidente era importante, ahora resulta que el señor es importante para el mundo. Y eso empieza a pasar en muchos de los otros contextos. Es por eso que la política nueva empieza a trabajar también en posicionar a los políticos como líderes regionales al menos. ¿Ah? Y ese también es una pugna que se empieza a dar o a marcar en las nuevas construcciones geopolíticas de información y discurso. Aquí yo siempre suelo decir que la gente tiene terror a que la Tercera Guerra Mundial sea alguno de los locos que tenemos en el mundo aplastando el botón rojo y que nos extingamos por las bombas. Yo creo que realmente la Tercera Guerra Mundial empezó hace varios años atrás y es la guerra de la información y la verdad. O sea, cada uno quiere imponer su relato y esos relatos resultan que ahora generan apoyos mundiales o rechazos globales también. Entonces, fíjense el poder tras la información y la comunicación actual basada en las nuevas ecologías mediáticas con las que participamos. Les habíamos marcado al comienzo que la idea es precisamente hablar de la problemática, pero también contar lo que hemos hecho y lo que proponemos también como parte de toda esta actividad de alfabetización mediática informacional que hemos desarrollado todos en conjunto y cada uno en sus países. La imagen que ustedes pueden ver es precisamente un encuentro con adultos mayores del sector de la universidad que fueron llamados, que fueron convocados, que fueron invitados a ser parte de una jornada de alfabetización en donde nosotros también reconocimos algunos elementos, porque por un lado, con grupos vulnerables, con grupos particulares, a veces la alfabetización tiene que ver con una idea muy escasa de relacionarlo con la tecnología y más bien lo que trabajamos desde Alfamed es valioso porque va mucho más allá de la tecnología y se plantean estos 4 elementos que queremos detallar. Es, por supuesto, genera un pensamiento crítico, unas competencias creativas, una ciudadanía activa y un uso estratégico de la IA. Son aprendizajes que hemos ido reconociendo a partir de poder juntarnos con las personas, poder entender también qué significa para ellos el proceso de alfabetización. El año anterior en esta actividad nosotros escogimos, y es más, bautizamos el encuentro de la Milweek como AMI Dorado, porque nos dimos cuenta de que por lo menos en nuestro contexto nadie se preocupaba por los adultos mayores y cómo llegaron a la tecnología o a la información. Entonces hicimos un taller de capacitación en este grupo de edad al que simplemente la tecnología le llegó y tuvo que aprender a hacer lo que quiera. Entonces muchos de este grupo de edad lo que hacía comúnmente era reenviar, esa era su acción favorita en el mundo digital. Les llegaba algo y reenviaba, sea lo que sea noticia falsa, verdadera, sea chiste, sea lo que sea, ¿cierto? O sea, un meme. Y nos dimos cuenta de que la alfabetización mediática e informacional para este segmento de la población es urgente y emergente porque es donde la mayor cantidad de información falsa y la mayor cantidad de mala información llega y hace semillas. Entonces, tuvimos una grata experiencia, hemos venido siguiendo el proceso post participación, post capacitación y creo que hemos logrado generar un cambio, una reflexión importante en el manejo propio de la tecnología, pero también en la capacidad de información y crítica alrededor de la información que los adultos mayores reciben en estos contextos. Hemos, como les decimos, reconocido tanto en esta actividad como con el proceso, por ejemplo, de un hackathon en el que participamos, en el que se marcaron la manera en la que la ciudadanía se activa en esta lucha contra discursos de odio. Tanto como les decimos, con la identificación de las narrativas, poder reconocerlas, reconocer cuáles son, sobre todo, los campos y los tenores que están entrando en acción, ¿sí? Hablar de estas competencias creativas, de estas nuevas competencias que no tienen que ver con un manejo profundo de la herramienta, sino simplemente poder saber cómo aplicarlas del uno junto al otro. Es un tema de solidaridad, la ciudadanía que tiene que promoverse en espacios como el que veíamos. Y quiero marcar lo último como algo muy importante. El uso estratégico de la IA tiene que ver con no simplemente saber hacer buenos prompts o saber marcar esta línea esta curva de aprendizaje de cómo hacer prompts, sino también poder utilizar mejores herramientas para una verificación y creación responsable. La verificación
es para el observatorio en el que estamos y para también las actividades que tenemos con Alfamed, bien interesante porque esta necesidad de encontrar mejores espacios de verificación de información son claves para poder apropiarlos, enseñarlos y promoverlos. Vamos. Ahí se me quedó. Bien, finalmente, en el tema de las necesidades, hablábamos sobre la necesidad de integrarlo curricularmente. Sí, es nuestra voluntad, es nuestro trabajo poder promover la integración curricular de la alfabetización mediática en la educación en todos los niveles. Realmente estamos desde el observatorio, desde la PUSE, desde Alfamed, por supuesto, con una pues, intención de promoverla. Además, algo que también nos falta es la formación docente alrededor de la alfabetización mediática. Yo creo que muchos de los profesores a veces tenemos muchos elementos de complejidad alrededor de entender los entornos digitales. No solamente por una condición de preparación, no es simplemente un curso. Yo creo que el proceso de aprendizaje para docentes en todos los niveles se da en función de la práctica. Yo creo que en Latinoamérica la tendencia casi siempre ha sido a prohibir todo. Se prohíbe el uso del móvil en tal cosa, se prohíbe el uso de inteligencia artificial, se prohíbe Wikipedia. Bueno, la prohibición nos marca, pero yo creo que más bien la dinámica de saber usar correcta y responsablemente la tecnología y la función digital va a permitir tener también docentes mejor preparados, mejor capacitados y por lo tanto se transformarán a sus entornos de estudiantes o de profesionales nuevos en una sociedad mucho mejor capacitada para enfrentar estos desafíos que cada vez van a ser mayores. Luego, por supuesto, la incidencia de política pública es importantísimo para cada uno de nosotros seguir abonando para que la política pública alrededor de la alfabetización mediática sea una prioridad de los estados. La inclusión social, aquí hay un último punto de alerta que nosotros hemos descrito en nuestro contexto local, y es que lastimosamente la nueva discriminación no solamente está ahora basada en por cuánto más dinero o no gana una persona, sino por cuánto acceso tiene o no a la tecnología. Los dispositivos electrónicos son caros, la sociedad más vulnerable o con menos capacidad de poder adquisitivo se va quedando también en el aprendizaje, niños que no tienen acceso a computadores, a buena conectividad, peor aún a pensar en inteligencia artificial. Nosotros discutimos de inteligencia artificial como normal y cotidiano, pero hay niños y niñas o jóvenes que no tienen acceso ni siquiera a servicios básicos, peor aún a entender la inteligencia artificial, y estas nuevas generaciones van a tener muchos problemas luego para interactuar en la sociedad moderna, y esa también es una alerta que nosotros hemos descrito dentro de estos procesos nuevos de la alfabetización. Tanto en el tema de política pública como en el tema de inclusión social, este año se volvió muy importante también para el trabajo que estamos haciendo. Vamos a marcar un septiembre y un octubre bien importantes porque vamos a tener un evento de básicamente ciudadanía digital para el Ecuador en este septiembre, y para octubre replicaremos también el evento de alfabetización mediática informacional dentro del contexto de UNESCO y de lo que trabajamos en el observatorio. Y vamos, por un lado, a marcar las necesidades de la política pública en el Ecuador con estas discusiones con el PNUD, y vamos a replicar la actividad de alfabetización ahora con estudiantes secundarios. Vamos a tener estudiantes secundarios que también nos muestren la claridad alrededor de las necesidades particulares de esos espacios. Hemos reconocido, gracias a esta actividad que hicimos el otro año, las necesidades en el grupo vulnerable de la tercera edad. Hoy estamos marcando la necesidad de entender cómo puede funcionar una alfabetización. En cambio, en usuarios que uno pensaría que están totalmente relacionados a la tecnología, como los estudiantes secundarios, como los adolescentes, y también yendo hacia ya su futuro profesional. Aquí también uno de los últimos elementos que nosotros hemos descrito ya hace un tiempo es la necesidad de que los profesionales alrededor de los medios de comunicación también se capaciten en alfabetización, también sean alfabetizados mediática e informacionalmente.
muchos de estos periodistas o gente en el ejercicio de la comunicación y la información no entiende o ni siquiera está cerca de los conceptos de lo que implica la alfabetización mediática e informacional. Por lo tanto, también se vuelve un eje emergente para capacitar y formar. Solo vamos a dejar estos como apuntes hacia los entornos digitales responsables, que es lo que necesitamos promover. Eh, Simplemente es poder, como les digo, expresarlos, y mucho del trabajo que iremos hacia adelante, lo que llevaremos también para el Congreso Alfamed tiene que ver con precisamente estos entornos digitales responsables. Cómo podemos ser como alfabetización mediática informacional, como una cruzada al respecto, este puente entre el marcar la contención del odio con la expresión, la libre expresión de la gente, esta construcción de espacios digitales más inclusivos, que es lo que estamos trabajando, la ciudadanía crítica y creativa. En lo creativo tenemos sí la intención de poder desmarcarnos simplemente de la noción lógica de la palabra de creatividad, ir mucho más allá en cómo puede haber respuestas, vincular la AMI con los ODS y combatir el odio en esta necesidad de cohesión democrática que también Marco pues tiene ahí algo que marcar a partir de un observatorio del que somos parte. Básicamente esos son los puntos que queríamos mostrarles sobre el trabajo que estamos haciendo, sobre lo que el observatorio ha venido desarrollando en estos últimos meses, años. Hemos, de nuevo, transformado esta lógica de simplemente ir detrás de una metodología matricial de discursos de odio a encontrarnos inmersos en la necesidad de hacer más. El trabajo que hacemos desde Alfamed, lo que hemos aprendido con cada uno de ustedes en los congresos, sin duda ha ido marcando cómo también nosotros hemos reenfocado. Esperamos que hayan disfrutado este compartir que hemos podido tener con ustedes. Gracias nuevamente, Pati y Paula, por la presentación y obviamente a la red por el espacio. Y pues quedamos disponibles para ustedes. Este observatorio, además, tiene la posibilidad de recibirlos como investigadores si en algún momento buscan una instancia de investigación. El observatorio es un centro de investigación asociado con UNESCO. Así que son bienvenidos y bienvenidas cuando gusten. También queda a disposición este espacio de trabajo y de investigación. Un feliz día para ustedes. Gracias y quedamos expuestos hacia las preguntas o consultas que ustedes tengan. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Jorge, por este acercamiento a la alfabetización mediática en estas construcciones, ¿verdad?, de entornos digitales responsables. Ahora, como bien habéis comentado, vamos a proceder al turno de palabras, de reflexiones, de cuestiones, y para ello les dejo con nuestra compañera Patricia de Casas. Muchas gracias. Gracias, Paula, gracias, Marco, gracias, Jorge. Sin duda, después de este parón de 2 meses, más de 75 personas han acudido a este llamamiento para escucharos hablar sobre desinformación, discursos de odio, hipermediaciones y ultramediaciones. Sin duda, una ponencia súper interesante. Ahora llega el turno de intervenciones de los asistentes, que además de que, bueno, el chat está aquí y ahora mismo que arde, felicitándoos por vuestra ponencia. Alguno quiere conocer el observatorio, así que ponerle por ahí el correo electrónico de ambos para que puedan contactar con ustedes. Y, por ejemplo, aquí hay una pregunta que es de Fiorella. En el caso que se haya publicado artículos en torno al tema presentado, lo podrían compartir, también pueden enlazar. Si no, Fiorella, siempre le animamos a ponerse en contacto con Jorge y con Marco, que seguro van a estar encantados de compartir sus artículos y sus Pati, perdón, investigaciones. solo una breve cosa ahí con respecto a la Sí, información claro. de Fiorella. Pueden entrar a la página web, ya vamos a ponerlo en el mensaje del observatorio. Ahí ustedes tienen un repositorio de todas las publicaciones, datos de métricas y otras cosas que se trabajan desde aquí, que son de acceso público. Obviamente pueden usarlo con mucho gusto si necesitan algo más de aclaración o información y se las podemos brindar, siempre será un gusto. Fantástico. F. Espinoza, que no pone el nombre completo, pregunta, mi pregunta se enfoca en conocer metodológicamente hablando cuáles son los elementos que se consideran para verificar la intencionalidad. Esa es la Gran primera pregunta. pregunta, y gran pregunta, porque nos ha pasado que más que una verificación como tal,
es poder marcar cuál es la intencionalidad. Y hemos encontrado que precisamente estas actividades con la sociedad nos marcan la posibilidad de estos análisis pues, de discurso de manera conjunta. Lo podemos marcar nosotros, pero cuando nos enfrentamos a saber cómo lo miran, por ejemplo, estos grupos vulnerables, cómo lo mira un estudiante universitario, cómo lo mira un estudiante secundario, tenemos muchas más luces para saber cómo se entienden estas intencionalidades. Porque de nuevo, al ser una percepción, es más bien marcar cómo puede llegar esta intencionalidad a camuflarse o aclararse frente al usuario. Ahora bien, aquí es importante mencionar que la multimodalidad de la que hablábamos, estos tres elementos entre el modo, el tenor y el campo, es lo que a nosotros metodológicamente nos ha permitido describir. También ustedes pueden encontrar en la página web del observatorio un estudio de hace un par de años, ya cuando construimos esta metodología basada en la multimodalidad, obviamente con indicadores propios para poder hacer una lectura de la intencionalidad, de los conceptos o la construcción alrededor de la información contenida o en cada contenedor. Eso es importante. Y un dato de verificación para nosotros que siempre es importante y que casi siempre se deja de lado es mirar cómo la sociedad escribe lo que ha entendido del mensaje que les llegó. Exactamente. Eso es algo que es fundamental y es una práctica en la que yo les invito también a incluirse o vincularse. O sea, nosotros a veces simplemente tenemos el post, la imagen o el contenido y decimos, basados en este método, se trató de esto, es discriminatorio por esto y tal vez tenemos razón, pero también hay que entender cómo la sociedad comprendió ese mensaje, cómo lo decodificó y cómo construyó su concepto alrededor de lo que miró, con lo que tuvo contacto. Es decir, trabajamos con software de sentiment analysis, sí, tenemos una plataforma con la que trabajamos, pero intentamos siempre triangular esos resultados con lo que nos pueden describir estos otros espacios y entornos. Perfecto. Tenemos otra pregunta que viene de la mano de Rosalía Guerrero y cuestiona, desde lo que han encontrado en sus investigaciones, ¿qué debería considerar un protocolo de inclusión basado en los derechos digitales? A ver, ahí hay una complejidad. No sé si hay un protocolo per se, ¿no? Porque además esto va a depender siempre de los contextos socioculturales y sociopolíticos de cada caso. Sin embargo, en lo que sí tenemos problema, como lo habíamos mencionado, es en buscar este límite entre la libertad de expresión y la responsabilidad sobre el contenido que difundes, por ejemplo. Entonces, más bien con la pregunta, yo hago una invitación que la planteé en el encuentro de Costa Rica y es que a lo mejor podríamos construir un protocolo base alrededor de estos temas como grupo colegiado. Para eso, yo creo que un poco para eso también es este trabajo de interacción que tenemos entre la red Alfamed y los capítulos de cada país. Saber qué significa esta inclusión en cada país. Tuvimos una visita a Chile hace unos meses y poder marcar lo distinto que para ellos es la discusión de la ciudadanía digital, que lo es en Ecuador, en donde todavía está muy poco comprendido el tema, mientras que en Chile, por ejemplo, lo podíamos ver. Hay muchas más fuentes hablando del tema, mucha más sociedad informada al respecto de sus derechos digitales. Creo que marca como distintas profundidades. Quizá habrá países en donde tengamos primero que antes del protocolo de inclusión poder entender cuál es el estado en el que nosotros entendemos nuestros propios derechos digitales. Habrá países donde eso habrá que saltar. Yo creo que ahí la construcción cooperativa de la que habla Marco es muy importante. Desde la mano de Fernando Oliveira, pregunta y cuestiona cuáles son los ejercicios que vosotros sugerís para los talleres con un público de más de 60 años. Aquí, con gusto, Fernando, también si nos contactas te podemos pasar el método. Realmente hicimos toda una metodología para el evento que les contamos y pues con mucho gusto se los compartimos, pero brevemente hay algo que marcó el eje de todo esto, que fue entender que la participación o la capacitación desde el académico hacia un grupo de adultos mayores puede resultar compleja. De hecho, los académicos tenemos esa tendencia a ser un poco complejos a veces. De hecho, dimos 2 pasos para atrás y lo que hicimos fue dejar que los estudiantes sean los capacitadores. Resultó muy bien, porque había un espacio de conexión para los adultos mayores. Casi familiar entre el abuelo y los nietos. Exactamente. Y es lo que pasó ahí. Los estudiantes encontraron un espacio de explicación y un espacio de crecimiento para poder
poder tener estos espacios de aprendizaje con ellos, es decir, había mucha más apertura de aprendizaje y de enseñanza de los dos lados, y creo que eso fue algo que marcó una diferencia importante. Claro que supervisado y guiado por Por nosotros. supuesto. Lo que sí ocurría es que nosotros, cuando los estudiantes plantearon los cómo, les ayudamos a que metodológicamente para la enseñanza tenga valor, es decir, que haya un proceso claro, lógico alrededor de lo que querían enseñarles. Y lo que primero se hizo también fue que cuando los adultos mayores se iban inscribiendo e iban llegando luego, les preguntábamos qué les gustaría aprender también alrededor de la tecnología, qué problemas tienen, por ejemplo, para utilizar la aplicación del banco en el móvil, entendiendo que son personas que prefieren ir 1000 veces a una ventanilla de banco que casi ya no existe. Entonces, cosas por el estilo que alrededor de esto nos permitieron trabajar en la metodología del taller. Entonces, como les he dicho, cualquier cosa alrededor de esto, con mucho gusto les podemos hacer una transferencia de la experiencia con el proceso, los métodos, incluso los materiales, con muchísimo gusto están disponibles para Claro que sí. ustedes. Sin duda esta discusión está siendo enriquecedora. Ahora es el turno de Paulo Santo, que cuestiona, ¿es posible pensar una alfabetización mediática e informacional desde una perspectiva decolonial a partir de los contextos y epistemologías de América Latina? A ver, la primera respuesta puede ser sí, pero también es un no. Y aquí hemos entrado en una conceptualización muy fuerte. Es una discusión que la hemos venido teniendo, yo creo que por más de 5 años Sí. con los colegas acá. Y les voy a explicar por qué sí, porque en este concepto de realidades es muy importante entender los contextos propios, por supuesto, pero también hay que explicar el por qué no. Y es porque la tecnología, los modos y las formas alrededor de la tecnología hacen que las sociedades ya no estén marcadas por fronteras o por ubicaciones geográficas necesariamente. Pensemos que desde que el aparecimiento del Internet, los dispositivos y luego las redes sociales, casi todos somos habitantes del mundo, porque recibimos información global y también podemos ser globales en función de la información que desarrollamos. Entonces, es complejo hablar únicamente desde una construcción latinoamericana, porque creo que nos saltaría mucho de la fuente en donde la discusión realmente está haciendo, y lo que vamos a ver luego es el tren pasar y a lo mejor hasta nos atropella. Y yo creo que ahí están los grandes riesgos. Yo les insisto en algo que marcaba en la conversación, Paulo, y es que eh, la gran guerra, en realidad, esta tercera guerra mundial, viene con la información y la comunicación, es la guerra de la verdad alrededor de los relatos que se construyen con los medios y las formas, y los formatos, por supuesto. Y yo creo que sacarnos del espectro global es un riesgo muy alto. Harold Guillermo le tiene dos preguntas para vosotros. La primera, ¿podrían hablar cómo es el método de extracción de la información y cómo reducen el sesgo en la medición? Y la segunda pregunta, que está relacionada, si se trata de identificar las causas del fenómeno, ¿cuáles son las causas identificadas de los discursos de odio? Muy bien, aquí una cosa, Harold, gracias por la pregunta. Nos vamos a extender creo que un poco en esta respuesta, Patti, si nos permiten, porque vamos a compartir la pantalla nuevamente y les voy a explicar algo. Yo les decía en la metodología que usamos que hay muchos bulos, ¿no es cierto? La búsqueda booleana, todos la entendemos, y alrededor de esto nosotros tenemos un software con el que trabajamos que obviamente está maquetado en función de nuestras necesidades con la empresa desarrolladora y es una cosa que hemos hecho con esta empresa global. Ya más adelante nos escribimos y puedo comentarles más a profundidad, pero lo que hacemos es justamente compartir dentro de estos criterios, incluso estados de humor de esta búsqueda booleana, cómo están las tendencias, cómo los discursos se comportan alrededor de las reacciones. Inclusive tenemos la capacidad de ver cuáles son los emojis más utilizados dentro de la conversación digital en el Ecuador y en otros países también podemos tener acceso, y es lo que nos permite desarrollar esta información. Permítanme un segundo, no sé si No, se está bien. en Se está viendo, en la ¿verdad? pantalla Se ve todo correcto. software, ¿ya? Entonces, una de las reacciones, por ejemplo, es, Harold, alrededor Esto de es, los... exacto, perdóname, solo para contextualizar lo que estamos viendo. Estamos viendo una pesca, ¿sí?
del último mes de data de todas las redes sociales que hablan a partir de una búsqueda booleana de Luisa González y Daniel Noboa, los últimos dos candidatos presidenciales de segunda vuelta. Entonces, eso es un poco lo que estamos observando ahora. Y podemos ir reconociendo, como decía Marco, publicaciones, actores que Actores están marcando. clave, podemos ver estados de ánimo, incluso tenemos la capacidad de determinar qué candidato o qué posición ideológica, política, religiosa, lo que haya en ese momento, utiliza más participaciones de votos, como en esto que ustedes están viendo ahora. En esta conversación particularmente, casi el 53% de la participación digital era humana. Votos confirmados del 19% y posibles votos el 27%, que es un montón. Sí, por ejemplo, hacer identificaciones de cuándo las temáticas se mueven, cuándo la audiencia y la cantidad de información va de la mano, cuándo hay mucha más audiencia pero menos publicaciones. Respondiéndote, Harold, es decir, intentamos reducir el sesgo de la medición al poder construir una buena búsqueda y al poder tener una gran capacidad de recoger al menos información. El análisis es posterior, porque el análisis ya tiene que ver con una lógica de poder ir filtrando y midiendo de dónde vienen los distintos discursos. Es primero una gran pesca y luego sí un análisis de data alrededor. Bueno, pues vamos a terminar con una última pregunta para cumplir con los tiempos, que viene de la mano de Jenny Canales. En Perú y en Latinoamérica, los principales creadores de mensajes desinformantes son los gobernantes de distintas instancias que tienen los medios, los tiempos y los recursos para ser creativos. ¿Cómo trabajar esa contrainformación? Más que, Jenny, primero que todo, Saludo, qué gusto verte, Jenny. saludo, un abrazo grande. Mira, más que decir que los gobernantes son quienes lo hacen, yo creo que esto se vuelve muy sutil en función de los cómo, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. Casi siempre lo que se dan son los detonadores, es decir, actores que no necesariamente son políticos, pero sí tienen presencia social, que empiezan a hablar sobre determinado tema que después termina siendo decisión política. Eso ocurre, es una inducción. Yo insisto, es como hablar de la aguja hipodérmica, para no irnos por las ramas. Imagínate lo mismo en digital. Ahora bien, aquí pasa algo, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos en la contrainformación con una sociedad bien preparada y capacitada? Yo creo que el gran problema que enfrentamos es tener una sociedad que se polariza por la información que recibe y no es capaz de discernirla. Y yo creo que ahí, por ejemplo, si es que hablamos desde el ámbito de las universidades, tenemos una gran responsabilidad en a lo mejor hacer talleres ciudadanos en donde formemos a esto. También formar a los comunicadores y periodistas alrededor de alfabetización mediática. Los actores sociales también deberían participar en estos elementos. Entonces, la idea de contrainformación está marcada por cuánto más soy capaz de capacitar o hacer comprender a la sociedad los riesgos de la mala información y por qué la mala información existe. ¿Y cuáles son quizá puertas útiles? Aquí yo quiero marcar algo importante. En estos análisis que hemos venido desarrollando, este software que ustedes ven lo hemos tenido ya casi un año y medio, 2 años, pero en el último año particularmente uno de los actores más importantes de los mensajes es Grok, ¿sí? Es de la inteligencia artificial de X. Es interesantísimo mirar o pensar que ese es un espacio, por ejemplo, de contrainformación, porque es la gente la que hace preguntas, la gente la que busca que esta pues plataforma de inteligencia artificial genere respuestas. Poder encaminar a los usuarios a estos entornos puede ser muy valioso, porque ahí es donde entra el tema de creatividad. Saber dónde poder hacer preguntas y que se repliquen desde un espacio quizá más proactivo. Como les digo, creo que el surgimiento de Grok es un buen ejemplo. No estamos haciendo publicidad, no nos pagan nada, pero Todavía. hemos encontrado que puede ser como una alternativa interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Marco. Han quedado Gracias. algunas preguntas en el tintero. Les animo a los asistentes, ya que los ponentes han compartido su correo electrónico, que se pongan en contacto, que creen sinergia y para aquellos, sobre todo, que estén interesados en continuar con esta temática tan interesante como son los discursos de odio. Para terminar en estos últimos minutitos, os voy a dar una serie de informaciones importantes. Por ejemplo, en primer lugar, el próximo mes, ¿vale? Ya estamos en la última recta del año, nos quedan 3 webinars en noviembre.
nos va a acompañar Aldo Romero, el doctor Aldo Romero desde Honduras, en noviembre, perdón, el 2 de octubre, a las 18 horas España. Siempre recordamos que es el mismo uso horario. ¿Y de qué nos va a hablar el doctor Aldo Romero? Sobre la integración de la inteligencia artificial en el periodismo, perspectivas interdisciplinarias para el futuro. Sin duda un tema disruptivo, un tema emergente y un tema en auge en el mundo periodístico y en el mundo de la comunicación. Del mismo modo, siguiendo con los webinars, os recordamos que a través de la página de Red Alfamé de Facebook podéis encontrar el repositorio a aquellas personas que no hayáis visto las sesiones anteriores, incluso esta que ha sido grabada, la subiremos a lo largo del día de hoy. Y también recordaros que aquellos que participéis de manera síncrona, al menos en 5 webinars, y entreguen un resumen de 15 líneas por sesión, podrán solicitar a partir del 13 de diciembre de este año, de 2025, un certificado de participación y aprovechamiento de 10 horas, ¿vale? Eso es lo que apostillen 5 webinars. Los asistentes que apostillen o computen más de 8 webinars podrán recibir un certificado de 20 horas, ¿vale? Toda esta información, aunque yo la siga repitiendo, está en Facebook de Red Alfamed. Y por último, y no por ello menos importante, sino que realmente es el objetivo de todo lo que estamos abordando aquí, es el 8º Congreso de Red Alfamed. Ya está abierto el Call for Conference Proceeding, en el que podéis enviar vuestras comunicaciones hasta el 30 de diciembre de 2025. Las inscripciones son gratuitas, hasta 3 autores por ponencia y 2 comunicaciones por autor. Importante seguir la normativa de estilo que estamos ofreciendo en la página web y también enviar esa comunicación en base o bajo algunas de las 10 líneas temáticas que ofrecemos en el Congreso. ¿Vale? Así que os animamos a acompañarnos a todos el próximo mes de junio, concretamente del 23 al 25 de junio de 2026, en Mérida, Yucatán, México, que seguro vamos a disfrutar, vamos a seguir trabajando y dialogando sobre tendencias en educomunicación, en alfabetización mediática, y será sin duda un encuentro súper constructivo. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes por participar y nos vemos, repito, de nuevo el 2 de octubre con el doctor Aldo Romero. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Chao. Gracias. Abrazo, saludos.